La verdad que es un placer poder estar aquí en este foro y un día como hoy, acompañados de personas tan jóvenes y tan profundamente llenas de conocimiento que nos van a acompañar y ilustrar esta mañana en este tema que el director pues, ha querido de una forma tan brillante exponer, porque es un tema fundamental. Y desde el primer momento en que precisamente desde aquí, desde el Círculo de Bellas Artes, y quiero aprovechar para dar las gracias a todos, propusisteis estas ideas, esta jornada, esta forma colaborativa de trabajar, desde luego yo creo que todas las universidades y puertas, embajadas a las que llamasteis, estuvimos con los brazos abiertos para acogerlo. Lo importante es saber lo que se hace, saber lo que se investiga y saber transferirlo, porque transferir el conocimiento, como bien ha dicho el director, es lo fundamental. Y un círculo como en el que estamos, con esa misión tan claramente marcada en su plan estratégico, me parece que es una actuación muy importante, brillante, a la cual todas las universidades estamos agradecidas. Pues estar aquí acompañada de estas 6 personas que nos van a exponer brevemente su trabajo, pues es un lujo. Les voy a pedir un favor, 10 minutos aproximadamente cada uno. Vamos a intentar marcar el tiempo para que luego haya posibilidades de hacer preguntas, establecer algún debate, que yo creo que también es muy interesante para todas las personas, tanto de aquí como los que están oyendo en diferido. Entonces eso es lo que les voy a pedir, y además un favor, casi hacer ellos de moderadores. ¿Quién mejor que cada uno de ellos para que nos expongan su línea, su grupo, su trabajo? Todos somos de universidades de Madrid, Complutense, Autónoma, UNED, Alcalá de Henares, etcétera. Entonces yo creo que el venir a este networking va a ser muy importante y ellos son los que nos van a exponer. Para ello vamos a empezar con Carmen Fernández, que viene de la Universidad de Alcalá de Henares, para presentarnos su proyecto y brevemente, bueno, pues su exposición. Así que tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo quería comprobar que está la presentación. Ya estaba encendido, me comentaron. Ahora. Bien. Bueno, pues muchas gracias por invitar al Grupo Inmigra a este foro y para compartir esta mesa con todas las universidades que están presentes en ella. Y básicamente lo que voy a hacer va a ser apoyarme en la presentación que van a poder ver en la pantalla para que con las imágenes que aparecen en ella poder dar a conocer la red Inmigra, que es la que vengo a representar ahora. La red Inmigra es una red de grupos de investigación de la Comunidad de Madrid dedicada a estudios lingüísticos relacionados con la población inmigrante y la sociedad. Está constituida por 3 universidades: la Universidad de Alcalá, que ejerce como coordinadora de la red, la Universidad Nebrija y la Universidad Europea de Madrid. En cada universidad trabajan 2 grupos de investigación, además de grupos asociados de otras universidades españolas y extranjeras. La red Inmigra está dedicada desde una perspectiva multidisciplinar al estudio de los factores lingüísticos, comunicativos, culturales y sociales que intervienen en el proceso de integración de la población migrante de la Comunidad de Madrid, así como el desarrollo de herramientas que faciliten esa integración. El proyecto actual, como tal, tiene unos antecedentes inmediatos, que son los proyectos que se llevaron a cabo entre los años 2008 y 2011 y también entre el 2016 y 2019. En esta tercera edición, la red atiende a diferentes dimensiones de la realidad lingüística y comunicativa de la población inmigrante, desde cuestiones de usos lingüísticos propiamente dichos hasta aspectos psicolingüísticos, sociales y educativos. Contribuyen así a la construcción de una competencia plurilingüística y multicultural de la población inmigrante y también de la población receptora. Los estudios realizados en el marco del grupo proponen herramientas e instrumentos que sirven de utilidad a los inmigrantes, a los profesores y mediadores culturales y a los investigadores. Se han planteado en esta edición del proyecto 10 objetivos que tienen que ver con la integración sociolingüística de la población inmigrante hispanohablante y no hispanohablante, el paisaje lingüístico de la Comunidad de Madrid, la comunicación municipal con respecto a la población migrante, el discurso audiovisual relacionado con las migraciones en los medios de comunicación públicos, la comunicación interlingüística en el proceso migratorio y su impacto como vínculo identitario, y el análisis de la conflictividad de los colectivos migrantes, derivada sobre todo del uso del idioma, pasando también por recursos y herramientas digitales, la elaboración de materiales didácticos para la integración de la población inmigrante en contextos escolares principalmente. Estos objetivos se enmarcan
en líneas de trabajo que conforman la multidisciplinaridad característica de la red, que es la sociolingüística, la comunicación, la elaboración de recursos para la investigación del aprendizaje y de la enseñanza del español a inmigrantes, la traducción y el tratamiento de lenguajes controlados, además de los derechos lingüísticos. El grupo UH Libares, desde las teorías psicológicas de la aculturación y de la identidad social, teorías comunicativas como la acomodación lingüística y sociolingüísticas como el modelo piramidal de integración establecido por Moreno Fernández en 2009 en la primera edición de Inmigra, ha elaborado instrumentos para la investigación sociolingüística, entrevistas dirigidas, cuestionarios de creencias y actitudes que se encuentran abiertos al público general en la página de la red. Estos instrumentos, junto con otros corpus y fuentes complementarios, han permitido llegar a algunos resultados relacionados con las actitudes de los madrileños hacia las variedades de la inmigración, de los inmigrantes hacia la variedad madrileña, así como al estudio de algunos indicadores del proceso de integración. Los resultados de la investigación se traducen en la elaboración del corpus dinámico del español de la inmigración, Corviesin, que se está viendo, sí, que comenzó su andadura en las entrevistas del proyecto nacional que lideró también Moreno Fernández en 2006 sobre la integración sociolingüística de la población inmigrante en España. Se pretende con todo ello enriquecer el conocimiento sobre los procesos de adquisición de una variedad lingüística, ya sea como una nueva lengua, la interlengua, o una variedad dialectal, un interdialecto. Las investigaciones se orientan también al estudio de las actitudes sociolingüísticas de la población de acogida hacia los inmigrantes y de los inmigrantes ante la realidad sociolingüística y comunicativa de la sociedad receptora. La visibilización de los resultados en el plano científico se ha llevado a cabo a través de 2 congresos internacionales de lengua e inmigración y la creación de la revista con el mismo nombre, que surgió cuando se inició el proyecto Inmigra y que actualmente lleva 12 años publicando 2 números anuales. Desde el grupo de la Universidad Nebrija, que más tiempo lleva en la red, el grupo La L, se analiza cómo se produce la adquisición de la lengua por parte de los migrantes, para identificar aspectos necesitados de intervención didáctica y elaborar recursos que desarrollen su competencia comunicativa en su proceso de construcción identitaria como hablantes de la lengua de la comunidad receptora. Es el caso de los inmigrantes y refugiados, o de la lengua familiar, en el caso de los hablantes de herencia, considerando siempre que se trata de una lengua que se suma a otros conocimientos y experiencias lingüísticas previas y que no se puede desligar la lengua de la cultura. También este grupo, en su larga trayectoria, ha logrado compilar varios corpus de lengua de migración que se encuentran a disposición de la comunidad académica y científica, como el corpus de la lengua oral Inmigra, disponible en el navegador Talbank. Y entre los estudios extraídos del análisis de este corpus, los más recientes son los que pretenden identificar estrategias y dificultades de los procesos de aprendizaje y uso de la lengua de los migrantes, así como elementos de la expresión emocional y de la construcción identitaria. También se encuentra el grupo estudiando la percepción por parte de la población de acogida de algunos fenómenos de lengua de inmigración, como la entonación, también la formación de la figura del profesor de lengua de inmigración como especialidad. La transferencia de todo este conocimiento a la sociedad la realizan a través del diseño de recursos didácticos para la enseñanza, aprendizaje y evaluación del español como lengua adicional para adultos, que publican en abierto en Transfer La L, un recurso a disposición de profesores de español como nueva lengua, donde encontrarán propuestas didácticas innovadoras dirigidas a distintos grupos de alumnos y niveles de aprendizaje lingüístico. También perteneciente a la Universidad Nebrija, el grupo de más reciente incorporación a la red es el grupo SEGERICO, de Seguridad, Gestión de Riesgos y Conflictos. Está formado por un grupo de investigadores procedentes de áreas de conocimiento muy diferentes, desde el de Derecho a la neurociencia, y se encargan de buscar y analizar el rastro de los conflictos derivados del empleo de la lengua en los archivos municipales. Trabajan con administraciones y también desde la parte judicial mediante entrevistas y encuestas a las autoridades municipales y también a las asociaciones de migrantes y ONG sociales que representan a este colectivo. Se estudia el volumen de conflictividad lingüística y los medios que se han utilizado para resolverla. La Universidad Europea de Madrid aporta a la red 2 grupos, el grupo Medios y el grupo Traducción, de gran producción científica. La línea de investigación de comunicación, medios de comunicación, afronta el conocimiento
del tratamiento de la realidad de la inmigración en los medios de comunicación social, las características del discurso público referido a la inmigración, la evaluación de textos periodísticos y la elaboración de informes técnicos. Para llevar a cabo todas estas propuestas han confeccionado un corpus de piezas periodísticas para el análisis de la comunicación web formada por discursos periodísticos audiovisuales en materia de inmigración. También se han compilado relatos autobiográficos que permiten analizar la expresividad y la subjetividad en la construcción identitaria del migrante. El grupo de traducción, también de la Universidad Europea de Madrid, estudia el modo en que la administración pública se comunica con el inmigrante, especialmente a través de Internet, con el fin de simplificar el lenguaje y hacer que el acceso a la información sea más simple y rápida. Son los llamados lenguajes controlados. Entre los resultados de su investigación de impacto social se encuentran los glosarios de terminología específica de la Administración que permiten una traducción rápida de la documentación. También el análisis de las posibilidades de utilizar herramientas de tecnología de traducción en función del tipo de texto, el cartografiado de movimientos migratorios y los paisajes lingüísticos. En la siguiente presentación, en la siguiente diapositiva, encontrarán muestras de esa plataforma colaborativa HumanTerm que estábamos mencionando, también el volumen de 108 términos esenciales de las migraciones y ejemplos del cartografiado del paisaje lingüístico de Lavapiés. Por último, trabajamos el entorno educativo. La integración de la población inmigrante en los contextos escolares es el objetivo del grupo UAH-GIELEN, que ha llevado a cabo un proyecto de investigación-acción en aulas interculturales que ha generado resultados para la investigación, es el Corpus Escones, y también para la acción educativa, el ALCI. El Corpus Escones de Español en Contextos Escolares recoge muestras orales y escritas de español producidas en la zona centropeninsular, aunque también se cuenta con corpus internacionales. La edad de los sujetos está comprendida entre los 3 y los 17 años y posee muestras de lengua en sus ámbitos reales de producción con los interlocutores más habituales, es decir, con sus iguales y con los docentes de costumbre. Escones está conformado por varios subcorpus y entre ellos, por ejemplo, destaca Coriné, que es un corpus de interacción entre nativos y extranjeros. Por otro lado, GIELEN también está creando el Atlas Lingüístico y Cultural de la Inmigración, que es una herramienta de trabajo destinada a los docentes que han de atender en sus aulas a estudiantes que proceden de lenguas y culturas diferentes a la de instrucción y que recoge información que es fruto de trabajos de investigación y de documentación sobre variables demográficas de la población extranjera ubicada en la zona centropeninsular, hábitos y costumbres de la cultura de origen, aspectos importantes de la lengua materna, familiar o de herencia. El ALCI permite visibilizar los resultados de investigaciones lingüísticas y culturales realizadas con la colaboración de población inmigrante, escolares, familiares y otros adultos participantes, además de los docentes, para el aprovechamiento y su disfrute en el aula. Se ha creado una revista de recursos para el aula de español, investigación y enseñanza con el fin de recoger los resultados de estos trabajos y también se organizan unas jornadas de enseñanza del español que se encuentran ya en su 9ª edición y que acogen todos estos temas. En definitiva, la red Inmigra vela porque los resultados de sus investigaciones logren un impacto en el plano científico, pero también en el plano aplicado y en el plano social, como espero haber resumido en estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Estupendo. A continuación, tiene la palabra el profesor Jorge Moreno Andrés, que es antropólogo de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hola, ¿se escucha? Ahora sí. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Moreno Andrés, soy director del proyecto Mapas de Memoria. Es un proyecto del Departamento de Antropología de la UNED en colaboración con la Diputación de Ciudad Real. Es un proyecto que tiene 3 patas: la de la investigación, la de la intervención social y la de la creación y difusión. Es importante señalar de manera resumida que el proyecto, como podéis ahí leer, es un espacio de investigación, creación e intervención social que busca generar conocimientos sobre el pasado reciente. Nosotros investigamos principalmente en Ciudad Real
no porque nos interese especialmente el sitio, sino porque en un principio no había mucha información sobre ese lugar, sobre todos los asesinatos que se produjeron a partir de 1939 en ese lugar, y lo utilizamos como laboratorio. El primer libro que sacamos dentro de esta investigación es Para hacerte saber 1000 cosas nuevas. Es una investigación que dialoga con los archivos militares, con los archivos penitenciarios, con los archivos provinciales, y que dialoga con las familias. Ponemos a dialogar los archivos encontrados en las casas con los archivos encontrados en las instituciones. Esta investigación dio como resultado un libro con 4000 nombres. No es un libro cualquiera. Si veis la presentación, es una presentación con 1200 personas escuchando y comprando un libro donde estaba por primera vez en un registro oficial creado por la universidad los nombres de 4000 desaparecidos. La primera intención fue buscar los nombres y la segunda fue encontrar los lugares donde estaban enterrados. Y el segundo libro, por tanto, se llama Todas las fosas. Nuestro proyecto se llama Mapas de la Memoria, tiene una página web y en esa página web uno puede buscar nombres de asesinados o fosas. En esas fosas lo que hemos hecho ha sido hacer una investigación sobre cómo está cada una de las fosas para señalizarlas y para abrirlas en el caso de que fuera necesario. Aquí tenéis un ejemplo de señalización, no solo de fosas, sino también de Stoppelstein. Es el proyecto artístico de un artista alemán, quizás la obra multisituada más grande del mundo, cuya intención es colocar una baldosa en la casa donde vivió una persona que luego murió en un campo de concentración nazi y que a lo mejor es vecino tuyo. Yo aquí en el Iber, nada, de al lado de mi casa, en Puerta del Ángel, hay una colocada, por ejemplo, ¿no? Hemos ido localizando los lugares y colocándolas. Otra publicación es este libro que escribí yo, El duelo revelado, que fue Premio Nacional de Arte y Humanidades y que trata, porque si vemos en las otras publicaciones que lo que intentamos es saber qué ocurre en un lugar, en esta publicación lo que intentamos es entender cómo funciona el recuerdo. ¿Quién tiene el recuerdo en 3 generaciones en España? Ayer hablaba, por ejemplo, con un amigo mexicano que están investigando todo el tema que tiene que ver con los asesinatos en México y dice, parece que vosotros en España nos estáis hablando desde el futuro. Es decir, ¿qué van a pasar 3 generaciones después con la memoria de la gente, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es preguntarnos y analizar quién tiene el recuerdo 3 generaciones después. Porque hay gente en España interesada y otra desinteresada dentro de una propia familia, ¿no? Eso nos va a ayudar cuando abramos fosas a localizar a las familias. Nosotros abrimos una fosa, a lo mejor tenemos a 4 de 26 familias y lo que conseguimos con esta investigación que intenta entender cómo transita la memoria en varias generaciones es localizar a esas familias. Este es, por tanto, otra de las publicaciones, es la vida social de las fotografías, cómo viajan las fotografías a lo largo de 3 generaciones dentro de una misma casa para entender, digamos, dónde está el recuerdo y por qué, ¿no? Estas son algunas imágenes de la presentación y este es un libro que acaba de aparecer, una investigación sobre los archivos. Esta es otra de las líneas que tenemos. Por un lado, lo que hacemos es investigar, pero por otro lado, desde el principio ha sido muy importante para nosotros la intervención social. Y ha sido muy importante utilizar muchas veces el arte, como veremos al final de esta ponencia. Esto es una fosa que acabamos de exhumar en Manzanares. Y esta es la que exhumamos en mayo del año pasado en Almagro. Esto es una especie de exposición de fotografía fuera de la fosa. Lo hemos llamado rostros revelados. ¿En qué consiste? Antes de empezar la exhumación, nosotros no sabemos digamos, cuáles son las historias de la gente que está ahí enterrada. No hemos contactado con los familiares porque es muy difícil. Colocamos
los 26 rostros, las 26 siluetas sin rostro. En la medida en que se van encontrando las familias, a partir de una búsqueda en archivos y a partir de una búsqueda en los propios pueblos, contactando con El País, con la cadena SER, etcétera, etcétera, localizamos a familiares y vamos cambiando los rostros, las siluetas por rostros. Es un lugar expositivo distinto. La gente de Almagro viene a ver si se están encontrando, se crea de repente un lugar de socialización a las mismas puertas de la exhumación. Esto es una mezcla entre investigación y arte y sociedad civil, intervención social. Las tres cosas en la misma performance, ¿no? Hemos hecho infinidad de documentales. Este es un documental que estrenamos en Nueva York, What Remains, sobre la historia de una mujer, digamos, que sufrió la violencia política. El documental para nosotros es fundamental. Y por último, ¿qué hemos hecho con los objetos encontrados en las fosas? Unas zapatillas, un anillo, una caja de tabaco donde se escribió una carta de despedida. Como podéis imaginar, esto es un trabajo de investigación de muchísimos años. No se localiza una familia de la noche a la mañana. Requiere de paciencia y de mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, todos estos objetos los hemos puesto en una exposición que se llama Las Pequeñas Cosas, que ha ido recorriendo España durante ya 2 años. La intención de la exposición es contar la historia desde lo pequeño, desde los objetos que guardan las familias y conservan la ausencia de las personas desaparecidas. Porque quizás mucha gente entienda que eso ha pasado y no es importante, pero nosotros entendemos que es importante porque hay muchas familias que cuando vamos a sus casas guardan eso de manera muy cuidadosa y con mucha emoción. Son gente que no sabe dónde están sus familiares desaparecidos. Esas pequeñitas cosas, como puede ser un lapicero, condensan la ausencia de alguien que no se sabe dónde está. Por eso nos ha parecido importante exponer públicamente esos objetos que pasaron tanto tiempo escondidos. Esos objetos que van a llamar a otros objetos a que aparezcan. De hecho, esto es parte de un itinerario que ha ido recorriendo la exposición. Está, por ejemplo, en Santiago de Compostela, y los objetos que salen y los objetos que se muestran son los objetos de gente que sufrió la violencia en Galicia. Las familias los llevan y cuentan sus pequeñas cosas, que son bastante grandes en el fondo, ¿no? La publicidad en El País, en la cadena SER, de todos los trabajos que vamos haciendo y en otros medios es bastante importante. Durante la pandemia, lo que hicimos, como la exposición no podía ir itinerante, creamos una exposición virtual. Podéis entrar. Una vez cada 15 días íbamos lanzando una historia de un objeto, un pequeño vídeo. Es una exposición virtual, se llama Las Pequeñas Cosas. Y esta es la última exposición que estamos haciendo, que se estrenó, que se inauguró en la Universidad de Oxford hace un mes, y es relacionar objetos encontrados dentro de la fosa, como es este lapicero, con objetos encontrados en las casas, como es esta tela, donde hay una carta de despedida que consigue sacar un preso antes de que lo asesinen. Un trozo de zapato y una fotografía cosida. Termino con esto, un poco reivindicando la importancia dentro de nuestro grupo de transferir todo ese conocimiento. Lo que hemos hecho ha sido una especie de cómic donde se cuenta la investigación para que la gente que vaya a la exposición entienda cómo se encuentran los objetos, qué historia hay detrás de cada uno de ellos, y poner las historias en forma de cómic, ¿no? Bueno, esta es una parte fundamental para nosotros, que tiene que ver con la transferencia, es decir, la investigación que se hace en la universidad, que se publican en artículos de impacto, se publican libros de impacto, se hacen documentales que se exhiben en festivales de cine, no tiene ningún sentido si no se piensa en cómo eso transfiere a la sociedad y cómo eso llega a la gente. Y para nosotros, dentro de nuestro grupo, ha sido una constante. Por eso hacemos documentales, por eso trabajamos en exhumaciones, o por eso hacemos exposiciones o cómics, al mismo tiempo
que somos premiados con libros que colaboran a enriquecer la investigación sobre la memoria y la violencia política en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A continuación de la palabra Clara Navarro, que pertenece al Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, así que espero no ocupar demasiado tiempo. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Círculo de Bellas Artes a participar en este foro sectorial, en mi nombre y en nombre de todo el proyecto, ¿no? Puesto que espero que pueda abrir un diálogo fructífero, tal y como indicaba el director de esta casa en el comienzo, un diálogo fructífero entre diversas iniciativas que sin duda compartimos un cierto aire de familia, ¿no? Mi presencia aquí está relacionada con mi pertenencia al proyecto de investigación Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada, que actualmente se está llevando a cabo por la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, pero también por el Instituto de Filosofía del CSIC, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Oviedo. En estos minutos voy a presentar de manera muy somera los objetivos del proyecto y también voy a mostrar algunas de las actividades que hemos realizado hasta ahora. Dicho brevemente, el proyecto Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada, que está dirigido por Nuria Sánchez Madrid y Pablo López Álvarez, es un proyecto de carácter interdisciplinar que aúna a gente del campo de la filosofía, la teoría crítica, las éticas aplicadas y también la sociología, que busca delimitar el origen, el alcance y las transformaciones que está generando el fenómeno de la precariedad laboral en nuestras sociedades actuales, un fenómeno sin duda de actualidad. Desde un enfoque filosófico, atento a la matriz de desigualdades que conforman nuestra contemporaneidad, la propuesta que tenemos apunta a elaborar cuatro cuestiones. Tenemos 4 objetivos. En primer lugar, buscamos realizar una genealogía de nuestra condición laboral presente. En segundo lugar, buscamos realizar un análisis del impacto del trabajo, del impacto de la explotación y de la precariedad en la percepción de nuestro propio cuerpo. En tercer lugar, queremos hacer un examen del sufrimiento social provocado por la inseguridad laboral y provocado también por la desintegración de los tejidos sociales, de los tejidos comunitarios de atención a los más vulnerables. Y en último lugar, queremos realizar una propuesta de medidas desde el plano tanto institucional como desde el plano de la sociedad civil que tal vez puedan servir para revertir los efectos negativos del deterioro de los vínculos políticos y los vínculos sociales que están generados por esta situación general. La perspectiva filosófica general que nutre nuestra manera de abordar estos problemas bebe, sin duda alguna, de diversas tradiciones. Entre ellas se encuentra la reinterpretación del término reconocimiento que están llevando a cabo autores, filósofos como Axel Honneth o Rael Jäggy, que poseen ambos una perspectiva holística de la sociedad civil capitalista que apunta a la matriz ética que le da cuerpo, pero igualmente importante es para nosotros el abordaje adorniano del sufrimiento social y su consideración en términos psicopatológicos en autores tan conocidos como Christophe Dejurs o los estudios, más propios tal vez de la perspectiva sociológica, de autores como Vaquant o Elizabeth Anderson. Por supuesto, el enfoque de género, tanto como el enfoque interseccional, es central en nuestros planteamientos y también en nuestra propia metodología, que busca otorgar preeminencia epistémica al punto de vista subjetivo, al incardinarlo, al vertebrarlo, con la matriz social y política que nos hace vulnerables, ¿no? En una línea afín a autoras tan conocidas como pueden ser Miranda Fricker o Judith Butler. Voy a detenerme un poquito más en cada objetivo, cuyo marco general acabo de apuntar, para comprenderlo un poquito mejor. Para ilustrar también cada una de estas cuestiones, voy a indicar algunas de las actividades en las cuales ya estamos materializando estos objetivos que acabo de mencionar. En primer lugar, como decía, el proyecto quiere realizar una historia, una genealogía de nuestra condición laboral presente, marcada sin duda alguna por la condición precaria y lo que antropólogos como David Graeber han llamado bullshit jobs, que se traduce, como sabéis, si se me permite la grosería, como trabajos de mierda. Nuestra investigación se centra aquí en la realización de una historia cultural de la exclusión social, a partir de la reflexión histórica de las diversas imágenes de la pobreza, de las diversas imágenes de la indigencia a las que hemos asistido a lo largo de la historia, así como de los discursos que se han asociado a estas imágenes de la precariedad y de la indigencia.
En este marco ya hemos podido publicar textos como Precariedad, exclusión y marginalidad, una historia conceptual de la pobreza, o el reciente texto Pertenencias, exclusiones, estudios sobre la comunidad y sus límites, en la editorial Zebra. Ambas intervenciones reúnen escritos que, como ya decía, nos ayudan a comprender el sentido de la transformación de las lógicas de asistencia, de la transformación de las lógicas retributivas, de esos cuerpos que se marcan como vulnerables, que es una cuestión que a lo largo del siglo XX hemos entendido siempre a la sombra del término y de la institución del estado de bienestar, pero que por supuesto tiene una larguísima trayectoria detrás de sí, ¿no? Y sin duda alguna nos ayudan a comprender la gestión política de nuestra interdependencia, ¿no?, que Judith Butler ha señalado como esencia constitutiva de la especie humana y ha definido con el término de precariedad. En segundo lugar, decía anteriormente que este proyecto también apunta a analizar, también apunta a estudiar y describir las interrelaciones, los entrecruzamientos, las intersecciones que existen entre las nociones y las realidades del propio cuerpo, del sufrimiento y de las normas sociales en el contexto de la práctica laboral concreta. En la consecución de este segundo objetivo, tenemos muy presentes los análisis de teóricos del derecho laboral, como son Yael Queralt o Amparo Serrano, pero también los análisis que gente como Pablo López Calle o Álvaro Briales han realizado de diversos temas, ¿no?, de las transformaciones de las prácticas del trabajo por efecto de la gig economy, ¿no?, la economía de plataformas, las nuevas aplicaciones y la economía digital en general, o el uso del tiempo en contextos de desempleo. Las jornadas Cuerpo, Trabajo y Norma, perspectivas sobre el nuevo orden laboral que organizaron mis compañeros de proyecto en diciembre, fueron sin duda un excelente laboratorio de pensamiento en este sentido. Contamos con propuestas provenientes de la sociología como la de Sara Moreno Colom, también como la de Inés Campillo, pero también ampliamos el horizonte de pensamiento más allá de lo meramente teórico, de lo meramente académico, ¿no?, practicando un enfoque metodológico que trastoca una cierta visión tradicional del punto de vista absoluto y privilegiado, omnisciente y omniabarcante, que a veces prevalece en ciertas prácticas filosóficas, gracias a intervenciones de gente como María Ruido y Marta Chávez, que desde una perspectiva más artística han presentado una visión más plástica, precisamente más artística, de este tipo de problemas a partir de su proyecto Estado de Malestar. Por último, y en conexión con todo lo dicho, el proyecto Precarity Lab también busca evaluar el impacto emocional de la precariedad laboral y el modo en que dicha precariedad conforma las historias propias y compartidas de lo que significa una vida digna de ser vivida y también una vida digna de ser llorada, aludiendo de nuevo a Judith Butler. Si bien ya he indicado que la interseccionalidad, el enfoque de género son ambos principios trascendentales de nuestro proyecto que determinan, por tanto, nuestro modo de producir y nuestro modo de hacer trabajo teórico. En este último punto, tanto uno como otro, esa perspectiva de género, esa perspectiva interseccional, se revelan como los instrumentos verdaderamente esenciales para analizar las creencias y los prejuicios que asociamos a la precariedad, para analizar, por tanto, aquellas imágenes colectivas que, en definitiva, buscan alzarse como los relatos únicos de lo que significa el sufrimiento en nuestras sociedades, ¿no? En este sentido, en este marco, cuestionamos que los discursos de la gestión, de la potenciación, de la maximización de sí, que están absolutamente omnipresentes en nuestra cotidianidad y en nuestra cultura política, ¿no?, que tan presentes tuvimos tal vez hace un par de años durante la pandemia con la constante aparición en todos los medios del término resiliencia, ¿no? Bueno, pues en este último punto queremos comprender cómo tales discursos no son el único modelo de lo que puede constituir una vida buena, ¿no? Más allá de eso, buscamos reflexionar acerca de las narrativas que, como individuos, como colectividad, construimos en torno a la necesidad de equilibrio entre las diferentes facetas vitales, como son el trabajo, el amor, los cuidados y los honores, y los malestares que generan las fricciones entre dichas facetas. En este último objetivo podemos mencionar el ciclo de conferencias narrativas de la precariedad, que desde hace algunas semanas está reuniendo a pensadores, a narradores y críticos del presente para discutir sobre algunas de las publicaciones que se han realizado estos últimos años, abordando problemáticas de la vivencia de la precariedad, y también podemos mencionar nuestra colaboración con el Instituto Antropológico de Castilla y León, con el cual también estamos realizando una serie de conferencias. Por lo que respecta a narrativas de la precariedad, como podéis observar, contamos con autores como Javier López Alós,
que ha hecho de la razón precaria un instrumento conceptual del presente, con la autora Yaiza Berrocal, ¿no?, que ha publicado recientemente sobre estos temas la novela Curling, o el propio autor Isaac Rosa, que con sus libros La mano invisible, su libro Mano tiza roja o Lugar seguro, lleva años realizando el relato del sufrimiento que nos afecta a todos, todas y todes. Como puede observarse, este marco de conferencias lo realizamos además en la Biblioteca Iván de Vargas, ¿no?, es decir, fuera del espacio universitario. De esta manera queremos unirnos a la serie de iniciativas que desde la sociedad civil, a través de las reivindicaciones sectoriales de colectivos como Territorio Doméstico, pero también el colectivo de enfermeras de Barcelona, o también desde el ámbito de la dramaturgia, ¿no? Estoy pensando aquí en la recuperación del texto clásico de Luisa Carnés Tea Rooms, que recientemente ha sido llevado al Teatro de la Abadía por Laila Ripoll, o también la pieza Askelimpa, ¿no?, que se está representando ahora mismo por el colectivo A Panadería en el Centro Dramático Nacional. Pues bien, como digo, queremos unirnos a toda esta serie de iniciativas que desde diversos ámbitos de la sociedad están llevando a cabo el cuestionamiento sobre las condiciones en que trabajamos al centro de la reflexión social, ¿no?, abriéndolo a la sociedad en su conjunto. Estas múltiples iniciativas a las que nos sumamos desde nuestro propio saber y hacer de manera humilde, me parece que manifiestan con claridad que la realidad social del trabajo es uno de los fenómenos que mejor permiten materializar la comprensión de las humanidades que poseen foros como este mismo foro, ¿no?, en el que el saber crítico de la historia, el saber crítico de las ciencias sociales y el saber crítico de las humanidades se ponen todos ellos al servicio de una ciudadanía consciente y crítica que entiende su presente y también su futuro abierto, en ningún caso obturado, abierto a la transformación por su propia intervención en el discurso público. Un fin, un objetivo al que, como ya he dicho de manera humilde, esperamos poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades, contribuyendo así a conformar una teoría, una política social comprometidas con la vida dañada que apunte a la construcción de un desarrollo sostenible de la vida humana, que es un cambio tan necesario hoy que sabemos que es algo que solamente podemos realizar colectivamente. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Pues a continuación nos vamos a este otro lado y tiene la palabra Tiene la palabra Natalia Armijos, que es la directora general de Cultura de la OEI. Por favor, Natalia. Muchas gracias, Rosa María. Muy buenos días con todas, con todos. Muchísimas gracias. En primer lugar, al Círculo de Bellas Artes por esta invitación a estos foros, que realmente es un espacio muy necesario en donde confluye la investigación, el desarrollo y algo tan importante en nuestras vidas, que es justamente el arte y las humanidades. Para mí es muy grato participar en esta mesa con componentes profesionales desde el ámbito de la academia, y yo les voy a hablar desde el ámbito del trabajo de un organismo internacional como es la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y una de las áreas de trabajo de la Dirección General de Cultura, que es Educación, Arte y Cultura. Justamente los proyectos que queremos hacer incidencia enfocan en los resultados que de alguna manera se están comentando en esta mesa, pero un poco, digamos, más en el inicio, ¿no?, de las personas en la educación inicial, infantil inicial, la general básica. Bueno, dando paso a la conferencia, simplemente comentarles que desde la OI también compartimos los criterios que se emanan desde organismos como la OCDE o como la UNESCO, que dan esa importancia trascendental al arte y a la cultura, ¿no? Justamente el director de educación de OCDE mencionaba que la enseñanza de las artes podría ser más importante que las matemáticas en un futuro basado en tecnología, lo cual compartimos. Bien, el objetivo de esta área es básicamente el fortalecer las políticas públicas que promuevan la integración de la educación, el arte y la cultura en los currículos y en la formación docente de la región, en Iberoamérica. Las líneas de trabajo que tenemos para lograr este objetivo son 4. La primera, poner en marcha un observatorio online de experiencias y buenas prácticas que está ya disponible en nuestra página web y que más adelante voy a hacer una mención de 3 casos que nos gustan muchísimo de este observatorio. También generar conocimiento e intercambio de experiencias, y para ello hemos puesto en marcha un grupo de trabajo de expertas iberoamericanas, ahora mismo integrado por cuatro profesionales
quienes nos van a ayudar a orientar el ámbito de la educación artística, hacia dónde debería ir la discusión, los proyectos, las líneas de acción, porque queremos realmente hacer bulla, como se dice, ¿no? en esta materia, que no pare y que los gobiernos, los ministerios de Educación y de Cultura nos escuchen y sigamos incidiendo para que cada vez sea una realidad en toda la región la presencia de las artes en el currículo. También la formación en educación, arte y cultura para docentes, gestores culturales y otros actores del ecosistema cultural va de la mano, ¿no? El cambio curricular, nos encontramos en la región en Iberoamérica, que en muchísimos países todavía los sistemas de educación pública no tienen, por ejemplo, profesores que están formados en lo que es la educación artística, ¿sí? Por ponerle un nombre. Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Que muchas veces la clase de arte pues le toca al profesor de educación física, al de matemáticas, bueno, el que tiene menos carga horaria, hacerse cargo de una materia que no conoce y que de pronto no tiene ni siquiera la sensibilidad, ¿no? De poder tratar con ella y llegar a los niños. Entonces es importante que esta formación que hacemos llegue a todos los docentes, porque sabemos de las necesidades, ¿no? que tiene la región y los sistemas educativos. Y también otra de las líneas de trabajo que hemos articulado desde esta área tiene que ver con el fomento de la lectura y el libro, ¿no? que es fundamental, y en la región siguen los países, muchos de ellos, poniendo en marcha planes de lectura. Bueno, aquí mismo en España, ¿no? es una línea de trabajo permanente el fomento a la lectura, y es algo pues que queremos seguir incidiendo. Bien, respecto al portal que tenemos en la página web de la OI sobre estas experiencias de educación artística, la pueden encontrar, ahí está la dirección, ¿no? En nuestra web, en recursos y en experiencias, y pueden descargarse cada una de las fichas que hemos ido recopilando e incluyendo en este observatorio. Básicamente lo que queremos con este observatorio de experiencias y buenas prácticas en educación artística, por un lado es identificarlas, recogerlas. Lógicamente nosotros hacemos pues un trabajo de filtro, ¿no? De si vemos que falta alguna información, pedimos al establecimiento educativo, a la entidad o a la asociación, a los actores que la están promoviendo, que la alimenten, que la mejoren antes de poderla publicar. También es una apuesta de consulta en el espacio, ¿no? iberoamericano, porque es interesante saber qué está pasando en la región, ¿no? De qué manera podemos compartir estas buenas experiencias para que desde otro país, por ejemplo, sepamos qué experiencia tiene Paraguay, Ecuador, Colombia, y de qué manera poderla replicar en otros países. Y propiciar espacios virtuales de interacción entre actores claves. Ahora mismo este observatorio tiene 42 proyectos que son experiencias en el aula y buenas prácticas de educación para las artes y a través de las artes de países como Colombia, Argentina, Ecuador, España, Uruguay, República Dominicana, México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Portugal. Tenemos una variedad de experiencias vinculadas, por ejemplo, a las artes escénicas, al teatro y danza, artes plásticas y audiovisuales, al cine, a la cerámica, que es muy importante para poner en valor el patrimonio cultural, material e inmaterial, y también la música. Las características comunes con las que nos encontramos en estas experiencias son, por ejemplo, el fomento a la inclusión social, tan importante, que ya se ha mencionado en este foro, ¿no? Como un eje fundamental en entornos desfavorecidos, interacción de distintos ámbitos artísticos y otras disciplinas, educación a través de las artes, por ejemplo, cómo abordar temas de medio ambiente, de reciclaje, de resolución de conflictos, para eliminar el bullying. Aquí una experiencia, por ejemplo, que ya hace algunos años en Centroamérica los ministros de Educación solicitaron a la OI de qué manera podemos tener un proyecto que nos ayude a mermar la violencia escolar que existe, ¿no? en las aulas, y pensamos justamente en un proyecto que sea a través de la educación artística poder llegar a estos establecimientos educativos, y efectivamente los resultados fueron sorprendentes. Proyectos de instituciones en variados espacios educativos y culturales, con proyectos que fomentan la educación en arte y la cultura,
y también estos nuevos espacios de aprendizaje con prácticas artísticas actuales basadas en la experimentación, la acción y la creación. Y aquí experiencias que vale la pena destacar muy presentes con el uso de la tecnología, ¿no? Con el tema del teléfono móvil, ¿no? Que no queremos que los niños estén todo el momento con las pantallas, pero en algún momento también la tecnología es una herramienta para ayudarles a crear, ¿no? Todo el tema de la cultura digital. Entre los proyectos que he querido compartir con ustedes esta mañana está, por ejemplo, Creando Lazos, del Colegio Secundario Barrio Estación, Ensaladas Argentinas. Este es un proyecto que busca lograr un acercamiento a las artes plásticas, trabajando en el desarrollo de las distintas capacidades y valores para fomentar no solo los saberes, sino también la inclusión social, desde la asignatura de lenguaje y práctica de las artes visuales y trabajando desde la temática cultura latinoamericana. Se ahonda en la cerámica, dando suma importancia a la tridimensión, el volumen y las formas. Entre los objetivos que busca este proyecto está el propiciar un espacio regular de encuentro y participación, en donde los alumnos aprenden y comparten el proceso de aprendizaje artístico con las distintas actividades y herramientas proporcionadas por el arte. Producir objetos colectivos de arte en los talleres con la materia prima, destacando el volumen y la forma. Otro de los proyectos relacionados aquí con música, por ejemplo, desde Bogotá, tenemos Vamos a la Filarmónica. Este proyecto ofrece procesos de formación musical de calidad a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para fomentar la práctica, el conocimiento y el disfrute de actividades culturales al interior de los colegios o articulados a las iniciativas del Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural. Los objetivos específicos que busca este proyecto son atender a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en procesos integrales de formación musical a partir de prácticas musicales colectivas, desarrollar una estrategia permanente de formación a formadores articulado con las necesidades del modelo de atención y desarrollar estrategias de socialización y empoderamiento del proyecto en la comunidad por medio del desarrollo de actividades académicas. Finalmente, les comparto el proyecto de formación de públicos del Teatro Solís en Montevideo, en Uruguay. Este programa de formación de públicos nace con el propósito de enriquecer la experiencia sensible de la población infantil y juvenil a través de las artes y contribuir en el proceso de construcción de ciudadanía. Además, promueve la creación de nuevos públicos jóvenes para llevarlo adelante. Se invita a cada grupo a participar en al menos 3 espectáculos de distintos géneros artísticos y una visita sensorial al Teatro Solís. Entre los objetivos específicos está el generar el proceso sostenido de acercamiento a las artes escénicas, el cine, la danza, el teatro y la ópera, promover y desarrollar hábitos y habilidades de apreciación de las diferentes expresiones de artes escénicas y cine como medio de reflexión, construcción y deconstrucción colectiva, contribuyendo a impulsar el espíritu crítico y fortalecer el rol del docente con instancias de sensibilización sobre la formación de nuevos públicos. He querido dejar este ejemplo al final porque estamos convencidos que así como la formación en educación artística para los docentes, también es muy importante trabajar en este tipo de proyectos con niños, niñas para lo que es la formación de públicos. Si no formamos a niños desde la temprana edad en el conocimiento, en acercarse a los museos, a los teatros, al cine, después va a ser muy difícil que consuman arte, ¿no? Entonces tenemos que romper de alguna manera esta brecha que siempre pasa, ¿no? Y en Latinoamérica igual, que creemos que las artes, las galerías, los museos están únicamente a disposición de las élites. Y esto es importante, achicar esta brecha, romperlo y llegar con las artes a las escuelas, a los sistemas públicos que es muy, muy necesario en todo el planeta y que además este va a ser uno de los temas fundamentales que la UNESCO va a llevar a la Conferencia Mundial de Políticas Culturales Mundiacult, que
que se realiza este año en México, el 28 y 29 de septiembre, y que justamente la UNESCO nos ha pedido trabajar en un foro internacional sobre esta temática previo al evento Mundiacult. Así que a nivel de la región estamos trabajando, recopilando información y trabajando en un documento que será presentado de manera previa en este escenario. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Natalia, muy interesante. Pues a continuación pasamos a la Universidad Autónoma de Madrid con Ana Ruiz, que nos va a presentar su proyecto sobre el Pacto de Convivencia. Nada, muy buenos días a todos. Soy Ana Ruiz de la Universidad Autónoma de Madrid. Voy a ponerme el crono para no pasarme. Y vengo en representación del equipo de investigación WORSLab, que es del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma. Este equipo de investigación es un equipo muy pequeñito que tiene 3 especialidades. Por una parte somos especialistas en humanidades digitales, hacemos sobre todo análisis del discurso apoyado en corpus y trabajamos específicamente en lo que dentro de la Agenda 2030 se llama, ha definido como objetivo 16, que es sociedades justas y pacificadas. Quiero agradecer la invitación a estar en este foro y es una invitación curiosa para mí porque la invitación es específica para hablar sobre una de las iniciativas en las que estamos implicados, que es la iniciativa Pacto de Convivencia. ¿Qué es Pacto de Convivencia? Pacto de Convivencia supera muchísimo lo que es el propio grupo de investigación y lo que es la Universidad Autónoma de Madrid. Es una plataforma de entidades sociales muy significativas que ahora veréis citadas y que tiene un único punto en común y es la inquebrantable voluntad de trabajar por la convivencia en nuestro país. Ese es el punto de trabajo clave de esta iniciativa Pacto de Convivencia. ¿De dónde nace Pacto de Convivencia? Nace de una experiencia muy personal que muchos de los madrileños tuvimos. Nace del impacto que fue descubrir el 11 de marzo el efecto que tenía un atentado tan cerca de nosotros. La experiencia del terrorismo no era nueva en España, muchos de ellos habíamos tenido ya alguna vinculación con este tema, pero como parte de la Universidad Autónoma de Madrid fue impactante descubrir tan de cerca qué es lo que significaba la experiencia del terrorismo, teniendo víctimas, teniendo también dentro de lo que eran nuestros estudiantes personas que habían participado en el atentado. Esta experiencia que luego también otras universidades en el mundo han tenido también, ¿no? La vinculación entre terrorismo y universidad. ¿Qué es lo que debemos hacer como universidades? Eso es lo que nos planteamos. ¿Qué es lo que debemos hacer como docentes? ¿Podemos seguir investigando con toda tranquilidad o tenemos un compromiso claro, tenemos que tener un compromiso claro en la investigación y en la docencia con lo que tiene que ver con derechos humanos? Esta es la pregunta que transformó nuestra vida como investigadores y como docentes, y a raíz de ahí empezamos a hablar con diferentes entidades sociales con las que ya teníamos relación, que además teníamos la certeza de que tenían un compromiso de derechos humanos, de libertad y de convivencia en España, pero que curiosamente nunca habían coincidido en la misma mesa para hablar sobre estrategias de convivencia y qué es lo que podíamos hacer con una... O sea, qué es lo que podíamos hacer juntos, y la invitación la formulamos de una manera muy concreta. Si el terrorismo, aparte de provocar el mayor número de víctimas posibles, tiene como objetivo quebrar la sociedad
y cambiar nuestros valores democráticos que nos hemos dado como sociedad, ¿qué es lo que podíamos hacer para fortalecer la sociedad, para que fuera más difícil? Esta pregunta fue básica, esto es lo que convoca la Mesa Pacto de Convivencia y además entendíamos que era la mejor manera que tenemos como sociedades de honrar precisamente a las víctimas, de darnos un futuro y de hacer realidad esto que se repite tantas veces, pero que yo creo que todavía hay que profundizar mucho más, de justicia, verdad, reparación y no repetición. Como universidades tenemos un compromiso claro de trabajar para la no repetición de todos aquellos fenómenos que como especialistas en humanidades y ciencias sociales describimos, pero ya es hora también de que avancemos en lo que es la transferencia y la intervención para que no se vuelvan a repetir. Esta es la propuesta y así nació Pacto de Convivencia. Pacto de Convivencia es una iniciativa única, yo creo que no solo en España, sino también fuera de España, porque aúna dentro de una misma mesa, siendo sociedad civil, fijaros, entidades tan diferentes como es que implican además formas de entender el mundo muy diferentes, ¿no? Como es la Conferencia de Rectores, CRUE, Universidades Españolas, el pensamiento religioso, en este caso representado por la Comisión Islámica de España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, el Arzobispado de Madrid, el mundo de las ONGs a través de las 3 grandes plataformas de ONGs que representan a sí mismo a miles de ONGs de nuestro país, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y el Colegio de la Psicología de Madrid y el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación y el Movimiento contra la Intolerancia. No son todos los que trabajan por la convivencia en España, por supuesto, pero ya generar esta mesa y trabajar juntos era un reto y así lleva funcionando desde el 2016. Más o menos cada 2 meses hay una reunión constante y un trabajo en común diseñando, ¿cuáles son las acciones que hacemos? Pues se hacen acciones de formación de líderes sociales, se diseñan protocolos de reacción conjunta, se diseñan también acciones de sensibilización conjunta, estrategias conjuntas de qué es lo que podemos hacer. Y cuando empezamos, como veis, fue muy ligado a una experiencia, a este gran reto social que es el tema del terrorismo en nuestro país desde todos los puntos de vista, pero según hemos ido avanzando, se han ido sumando temas a la agenda, el tema del discurso de odio, el tema de la polarización, por ejemplo, el tema de cómo poder reconstruir los vínculos sociales tan rotos después de la pandemia, el tema, por ejemplo, ahora de cómo ampliar nuestra capacidad de acogida de refugiados y de cómo ser capaces de construirnos éticamente como una sociedad sana en términos de convivencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como universidad? Pues claro, el grupo del WOS Lab junto con expertos no solo de la Universidad Autónoma de Madrid, sino que si para hacer una determinada formación el experto está en cualquier otra universidad o en cualquier lugar donde haya que ir a buscarlo, pues ahí vamos a buscarlo. Nosotros simplemente facilitamos el espacio, que yo creo que es una de las funciones fundamentales de la universidad. Ángel Gabilondo definía, cuando era rector de la Autónoma, la universidad como un laboratorio de formas de vida. Yo creo que la universidad debe servir a la sociedad generando espacios, facilitando encuentros y proveyendo todo el conocimiento científico que se necesita para poder tomar decisiones informadas como sociedad. Esto es lo que hacemos. Entonces, ahí veis una de las reuniones. También es curioso porque no solamente la universidad facilita, sino que también la universidad aprende de todas las entidades sociales y ve, por ejemplo, nosotros hemos visto que tenemos que avanzar, igual que se trabaja mucho el tema de la sostenibilidad medioambiental dentro de las universidades, hay que trabajar también el tema de la sostenibilidad social, ¿no? Este es el gran tema que tenemos en Pacto de Convivencia. Y por último, porque ya queda poco tiempo, el gran reto también que se lanza aquí en este foro es la relación no solamente de la universidad con la sociedad, sino qué función tiene la cultura. Y esto es uno de los grandes retos que queremos abordar desde Pacto de Convivencia. Cómo generar una cultura de convivencia
Los cambios culturales, las transformaciones culturales tienen una vida media para conseguir realmente cambios de 30 años, como mínimo. No hay cambio cultural sostenible que dure menos de 30 años. Y para eso, efectivamente, hay que trabajar una sinergia fortísima entre todas las entidades de la sociedad civil. Hay que fortalecer la sociedad civil en términos de convivencia, pero necesitamos el mundo de la cultura. Necesitamos entidades como el Círculo de Bellas Artes, necesitamos entidades como todos los artistas, como toda la gente que está trabajando en arte, porque efectivamente, como decía Natalia, es fundamental entender que el arte en el siglo XXI es un lenguaje y es el lenguaje. Vamos hacia un mundo audiovisual y altamente tecnológico y es el lenguaje. Entonces, necesitamos sumar, y aquí hay una propuesta concreta además a la que os invitamos a todos. El día 16 de mayo vamos a lanzar una iniciativa con ocasión del Día Internacional de la Convivencia en Paz y queremos invitar a toda la sociedad precisamente a trabajar en términos de cómo construir la convivencia desde un aspecto ético y prepartidario. Vamos a sumar juntos para hacernos responsables, todos juntos como sociedad, de lo que significa la convivencia en paz. Entonces, esto es Pacto de Convivencia, esto es también el WOSLAB de la Universidad Autónoma de Madrid y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias, Ana. Estupendo. Pues ya pasamos a la última ponente, que es Cristina Armida, viene de la Universidad Rey Juan Carlos y nos va a hablar de su proyecto de, ahí lo tenemos, de diversidad cultural. Gracias, Cristina. Pues muchas gracias, lo primero por la invitación, por la oportunidad de estar hoy aquí en esta mesa, en este foro, para hablar de un grupo de investigación de alto rendimiento que lidero en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, llamado Ingesticul, Inmigración y Gestión de la Diversidad Cultural de la Universidad Rey Juan Carlos. En realidad, este grupo de investigación de alto rendimiento ha surgido recientemente, en el año 2018-19, a raíz de que pues, obtuve una cátedra Jean Monnet para la Comisión Europea, gracias a la cual trabajaba en temas de discriminación racial en la Unión Europea, y ahí fue a raíz de esta cátedra donde descubrí la importancia de aprender a gestionar la diversidad cultural en el siglo XXI. Me parece de verdad uno de los grandes retos que tenemos ante nosotros, y fue a raíz de esta iniciativa, con diferentes focos en el plano educativo, por supuesto, con los alumnos no solo de la Universidad Rey Juan Carlos, sino de otras universidades, no solo nacionales, sino también extranjeras, y luego también pues, con el foco de la investigación, de las publicaciones a las que traté de dar la máxima difusión, cuando consideré oportuno pues, aglutinar a expertos en estas materias desde diferentes perspectivas. Es decir, la idea era crear un grupo de investigación con una perspectiva, podríamos decir, interdisciplinar, que se nutría pues, tanto de filósofos como de historiadores, como de juristas, como diré también de sujetos de la sociedad civil. Bueno, pues esta fue la idea, asumir esta aproximación holística, tratando, ¿verdad?, de realizar propuestas constructivas de lege ferenda referidas a pues, la manera de abordar los complejos problemas, ¿verdad?, a los que se enfrenta la sociedad de nuestros días, en lo que se refiere básicamente a tres cosas: la inmigración, la protección de los derechos fundamentales y, como decía antes, la gestión de la diversidad cultural. El grupo de investigación trabaja, por tanto, con diferentes investigadores de distintas universidades de Madrid, Universidad Camilo José Cela, Carlos III de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, UDIMA, Universidad Complutense de Madrid, pero también de
investigadores, colaboradores internos y externos de otras universidades en España, como pueden ser, por ejemplo, la Universidad de Salamanca o la Universidad de Valencia. También tenemos como propósito pues, internacionalizar el grupo y ello nos lo permite pues, estar en permanente colaboración con universidades del contexto europeo. Pienso en la Universidad de Pitești en Rumanía, tenemos este viernes un congreso online, la Universidad Johannes Kepler en Linz, Austria, la Universidad de Múnich, la Universidad Georgetown en Washington, D.C., en fin, diferentes universidades de prestigio que nos permiten también pues, maximizar la difusión de nuestros resultados en la investigación. Por tanto, como al resto de mis compañeros les ocurre, los tres pilares también pues, serían la investigación, la difusión a través, como digo, no solo de actividades científicas, sino también de libros, artículos científicos que publicamos, y la elaboración, también organización de congresos, no solo nacionales, sino también con dimensión internacional. Y, por supuesto, el tercer pilar, al que considero fundamental dentro de nuestro grupo, que es el de la intervención social que realizamos sobre todo a través de la labor pedagógica, que he de decir, bueno, pues se nutre de un diálogo permanente con los alumnos, puesto que estos juegan un rol principal en las investigaciones que llevamos a cabo. Como grupo de investigación partimos de la premisa de que constituye un error pensar que cada cultura merece ser respetada y protegida porque exprese una manera única de ser tanto de los individuos como de los colectivos, puesto que tras ese conjunto de prácticas legitimadoras y, por supuesto, institucionalizadas, puede producirse, bajo nuestro punto de vista, una flagrante violación de derechos humanos a todas luces injustificable. Por tanto, partimos de que la identidad cultural es una estructura dinámica y, por consiguiente, se halla en permanente formación y en constante evolución. Esto nos hace también asumir como grupo una perspectiva, como diría Hart, ¿no?, de moral crítica, de posicionarnos críticamente frente a la realidad jurídica positiva y tratar de que los alumnos, los destinatarios, ¿no?, de nuestras publicaciones, de nuestros congresos, de nuestras actividades, capten lo importante que es pues construir, ¿no?, ese balcón, ¿no?, de ladrillos de moral crítica para poder enjuiciar, ¿verdad?, desde ahí la realidad jurídica positiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque partimos, ¿verdad?, de que las culturas están en permanente formación, en permanente evolución y, por tanto, necesitamos estudiar cómo detrás de ellas, pues al final se sostienen estructuras de poder en donde hay, ¿verdad?, pues relaciones asimétricas de dominación y de subordinación, y hay que saber cómo se producen, cómo se construyen esas relaciones de poder, de qué manera se nutren los grupos dominantes a nivel cultural dentro de la sociedad frente a los que están en minoría, estudiando, por tanto, también quién al final, como diría Max Weber, es el que define lo que es normativo, lo que es políticamente correcto y lo que es aberrante a nivel normativo dentro de la sociedad. Por tanto, estudiamos también desde una perspectiva sociológica, porque también contamos con sociólogos, pues cómo se desarrollan esas relaciones de poder en términos sociales y en los últimos meses hemos puesto el foco sobre todo en el papel que juegan las mujeres dentro de esas relaciones. Hasta qué punto las mujeres tienen un peso específico a la hora de definir esas relaciones, ¿verdad?, que van a determinar lo que se incorpora al ordenamiento jurídico positivo, lo que se incorpora, ¿verdad?, ese proceso de positivación tan necesario para que al final los derechos humanos, ¿verdad?, como cualidades morales para la convivencia social que son, terminen juridificándose y transformándose en derechos fundamentales.
Bueno, pues hemos observado, particularmente utilizamos el supuesto, ¿no?, de una práctica cultural aberrante como es la mutilación genital femenina, para entender cómo precisamente esta violación flagrante de los derechos humanos que se produce a día de hoy, pues imagínense, con cerca de 270 millones de mujeres en el mundo. Yo siempre lo explico visualmente pensando en lo que es Estados Unidos, como si, bueno, pues todo el continente norteamericano, no todo Estados Unidos, pues estuviera mutilado. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo actualmente y, por tanto, hemos utilizado este supuesto concreto de la mutilación genital femenina para estudiar, ¿verdad?, pues cómo funcionan, ¿no?, las prácticas culturales y hasta qué punto, pues desde el derecho, ¿no?, creyendo también, como decía Valerio Rocco, que no solo el arte es un martillo para transformar el mundo, ¿no?, que decía Bertolt Brecht, sino también el derecho. El derecho es una arma que tenemos todos, no solo los juristas, a nuestra disposición para transformar la realidad social. Bueno, pues cómo podemos conseguir cambiar este tipo de prácticas culturales que, contando con legitimación social, contando con el respaldo social del grupo, son prácticas culturales ilegítimas. Son prácticas culturales que deberíamos aborrecer todos. Bueno, pues estamos en ello, trabajando en inmigración y gestión de la diversidad cultural. A día de hoy son muchos los temas, ¿no?, que suponen un reto para este grupo de investigación. Apostamos, por supuesto, por la educación intercultural, por el modelo de educación intercultural, intentando, ¿no?, pues que, como decía antes, los alumnos se involucren en nuestras investigaciones y, en este sentido, pues también se han puesto en marcha seminarios científicos en los que los ponentes son los propios alumnos que dialogan con los expertos en las diferentes materias que tratamos en nuestro grupo de investigación. Por tanto, los flujos migratorios ya sabemos que son inevitables, forman parte de la historia de la humanidad, pero es importante resaltar que no se pueden abordar sin examinar, ¿verdad?, ese juego de las mayorías y de las minorías que también nos ha llevado como grupo a tratar de reconstruir el concepto de identidad cultural, como digo, basado sobre todo en ese juego, ¿no?, que existe a nivel social entre las mayorías y las minorías. La nueva sociedad en la que estamos exige, por tanto, nos parece a nosotros, diálogo, debate, discusión, y solo desde pues la formación podemos conseguir que al final pues lleguemos a una sociedad inclusiva en la que se respeten todas las culturas, en la que haya un verdadero reconocimiento de la igualdad de derechos, en la que se respete el principio de dignidad para todos, de acuerdo con los principios de la convivencia democrática que velan, ¿no?, para que se preserven al final los derechos humanos. Bueno, pues esta es nuestra misión. Hay un aspecto que no he señalado y con el que me gustaría terminar y tiene que ver también con la cuestión de los delitos culturalmente condicionados. Que sepan que también esta es una de las líneas que estamos abordando en la actualidad, de hasta qué punto el hecho de pertenecer a una determinada comunidad cultural puede ser una eximente de responsabilidad penal en los juicios para no ser castigado conforme a nuestros códigos penales, en concreto en los Estados miembros de la Unión Europea. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Cristina.
Pues todo muy interesante. Ahora tenemos un momento para preguntas. Empezamos por el público, tanto de aquí como de fuera, ¿no? Ahí. Valerio. Me gustaría preguntaros telegráficamente a cada uno cómo visualizáis, o sea, qué podemos hacer las instituciones culturales, el Círculo de Bellas Artes, pero también otras análogas. Se ha apuntado, ¿no?, en algunos casos, en el caso de Ana, etcétera, pero muy concretamente, ¿qué podemos hacer las entidades culturales que en principio no somos productores de investigación, aunque también cada vez más nos estamos insertando en este ámbito, para vehicular estas investigaciones a la sociedad? ¿Nos habéis visto como aliados? ¿Nos veis en un futuro como aliados? ¿De qué manera? Os pido a cada uno una respuesta pues muy breve, pues por razones de tiempo, pero me gustaría saber vuestra opinión. Vamos por un poco de esta mesa, desde luego, es una de las posibilidades que nos oferta a las instituciones y que creo que nos permite conocer lo que se está haciendo en los diferentes campos y ya eso es una ayuda incomparable, ¿no? Pero también yo creo que se podrían acercar a estos colectivos, a los colectivos que estamos ahora mismo defendiendo. Desde el punto de vista de Inmigra, pues cómo se estaba hablando de la diversidad cultural, de la defensa de la diversidad cultural, de cómo podemos respetar esas culturas. Creo que instituciones como esta podrían acercarse a ayudar a los grupos de investigación a acercar la cultura y a trasladarla a la investigación. En nuestro caso, que estamos llevando pues cómo la cultura puede representar a un grupo social y también en relación a su lengua y a su integración en la sociedad y en la escuela y en los contextos escolares, pues creo que la intervención de instituciones como esta serían muy acertadas. Gracias también por la pregunta. Es cierto que el arte genera un discurso al margen de las exigencias de la lógica, de la coherencia o de la razón misma, que son las exigencias de la investigación. La labor dentro de estas instituciones, o una labor que yo creo que hacéis constantemente, es, digamos, transformar esa investigación en ese tipo de lógicas artistas que permita llegar a más gente, ¿no? En ese sentido, la colaboración es fundamental, ¿no? En esa conversión, ¿no?, de producto de investigación en producto artístico, que es lo que, digamos, generan espacios como este, ¿no? Suscribiendo lo que dicen mis compañeros de mesa, yo creo que también una labor que ya se está realizando en el caso desde el Círculo de Bellas Artes es cumplir la labor de ser un espacio de encuentro entre diversas instituciones o diversos ámbitos que de otra manera, ¿no?, se quedan normalmente en sus propias lógicas, ¿no? Y esto nos ayuda precisamente a romper, ¿no?, la exigencia de lógica de la academia, por ejemplo, ¿no?, la exigencia de coherencia, y conformar espacios que desde una perspectiva o desde un cariz más lúdico, ¿no?, sin embargo, sí que puedan ayudar a conformar un foco de reflexión para la sociedad en su conjunto, ¿no? Así que ese espacio en el que espacios como esa cuestión que espacios como este permite hacer por apelar a muchos ámbitos de la sociedad, yo creo que es imprescindible, pero vamos, yo creo que se está realizando. Mi único deseo es que siga siendo así, o sea que... Tú, Rosa, también, en este caso, si quieres, como vicerrectora, que eres tantas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que no se puede decir que la transferencia esté de moda, pero las universidades sin transferencia somos menos. Y si nos unimos con instituciones como el Círculo de Bellas Artes, que yo creo que es uno de los ejemplos típicos de maximizar lo que es esta aplicación, desde luego que vamos a ganar muchísimo, porque al final del todo lo que importa es el que estos resultados de investigación lleguen a toda la sociedad, bien empezando desde el principio, desde las edades infantiles, como bien has mencionado, hasta el final, cuando llegamos a tener actos terroristas como los que también han mencionado. La sociedad tiene que ser consciente de lo que investigamos. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo hacía mi tesis doctoral, me preguntaban, ¿pero qué patente has hecho hoy? Como si hacer una patente la hicieras todos los días, un registro de la propiedad intelectual. Yo creo que aquí lo importante es el sacar a la calle y manifestar con este tipo de conexiones el que lo que hacemos sirve para resultados concretos, esos objetivos que también habéis explicado. Entonces yo creo que es fundamental. Y en eso yo creo, soy positiva, siempre optimista, en que las universidades, todas las universidades, hemos dado un vuelco.
en interpretar que lo que hacemos no sirve de nada si no venimos a foros como este en el que podamos explicar lo que se hace en cada universidad, en cada grupo de investigación. Y eso yo creo que es lo más importante, la labor más importante que tenéis en centros de este estilo, como tú dices, que no es vuestro objetivo generar investigación, sino de hecho lo que es transmitirla. Así que yo creo que es fundamental ese nexo. Valerio. Bueno, para nosotros desde la OI la relación con las universidades y con entidades como el Círculo de Bellas Artes es fundamental. Y por dos razones, ¿no? Lo voy a resumir. Por un lado, necesitamos de la academia, de las universidades, porque las políticas públicas deben adoptarse teniendo evidencia. Y la evidencia, si viene de la academia, mucho mejor. Otra de las líneas de trabajo en la Dirección General de Cultura tiene que ver justamente con estudios, informes y generación del conocimiento. El año pasado, en octubre, presentamos un informe que trabajamos junto con CEPAL sobre la contribución de la cultura al desarrollo económico en Iberoamérica. Una publicación como esa nos da información tan valiosa de lo que aporta el sector cultural a la economía y al desarrollo de los países, ¿no? Y al desarrollo socioeconómico de los países. Y claro, es fundamental seguir trabajando en investigaciones de este tipo que les permita a los ministros de Cultura tener evidencia de por qué es importante invertir más e invertir mejor en cultura. Y poder golpear la puerta de los ministros de Economía y decir, necesito más dinero para cultura, no me cierres el grifo, no me recortes el presupuesto, que es lo que ha pasado en la mayoría de los países de Latinoamérica con la llegada de la pandemia. Entonces, para nosotros es fundamental la investigación, el seguir estudiando sobre toda la contribución que tiene el arte y la cultura al desarrollo de nuestros pueblos. Y por otro lado, es muy importante la acción que podemos hacer desde foros como este y proyectos ya más concretos con instituciones aliadas como el Círculo de Bellas Artes, que nos permita, por un lado, generar acciones aquí en España, pero también siempre estamos mirándonos de ida y vuelta con América Latina y poder transferir estas experiencias, buenas prácticas a otras realidades que de pronto no las conocen, pero también nos pasa el traer experiencias de América Latina a España, ¿no? Y yo creo que esa convivencia de ida y vuelta es riquísima por todo lo que tiene que aportar hacia la cultura y hacia las artes. Así que por nuestra parte, totalmente encantadas de seguir trabajando con el Círculo y pensar en nuevos proyectos aquí en España y ojalá también al otro lado del Atlántico. Pues bueno, me imagino que la pregunta es sobre el Círculo de Bellas Artes, pero también sobre todo tipo de asociaciones culturales o entidades, ¿no? O sea, a mí me parece fundamental por varias razones. Uno, porque las entidades culturales tenéis el lenguaje. Es decir, nosotros podemos tener el conocimiento, pero muchas veces somos como personas que estuviéramos mudas. La capacidad de hablar, el lenguaje es ahora mismo artístico, cultural en ese sentido, y por eso sois fundamentales a la hora de ayudarnos a transmitir, y transmitir de una manera en ese sentido, transmitir conocimiento correctamente, ¿no? Ahí. Y luego también hay una capacidad que tiene todas las entidades culturales que no tenemos las universidades y ni los grupos de investigación, que es de visualizar el futuro. Es decir, una vez que nosotros identificamos, por ejemplo, cuáles son los valores, qué es lo que habría que trabajar, pero eso visualmente cómo es. Ejemplo, cuando se habla de la diversidad en España, cuando, por ejemplo, colectivos vulnerables o gente joven necesita percibir que realmente en España hay un futuro democrático, inclusivo, diverso, y, por ejemplo, mira nuestro Parlamento, no lo va a ver ahí. ¿Por qué? Porque democráticamente nosotros como sociedad necesitamos todavía muchos años para que se vea la diversidad dentro del Parlamento. Pero, sin embargo, las entidades culturales sí que pueden visualizar estos modelos de vida y visualizarnos no solamente desde el punto de vista del imaginario artístico, sino también, por ejemplo, yo muchas veces en las conversaciones que tengo con algunas de las entidades, ¿no? Siempre escucho
curioso, por ejemplo, se hace una mesa sobre diversidad religiosa, siempre hay alguien de la universidad y luego están invitadas las diferentes religiones, ¿no? Yo reto a que se pongan moderadores musulmanes en nuestro país a moderar en mesas de cultura, por ejemplo, o bueno, como hicisteis aquí, por ejemplo, este es un hábito que vosotros sí que tenéis, ¿no? O sea, traer gente que es culturalmente diversa, que es española, culturalmente diversa y riquísima, y ponerlos en estos puestos que dignifican. La universidad dignifica y las entidades culturales dignifican también. Vamos a dignificarnos todos de una manera paritaria, rica y diversa. Pues estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros y concretamente Ana hablaba ahora de esa relación paritaria tan importante que es, yo creo que lo que más nos puede ayudar desde el Círculo de Bellas Artes, porque desde mi experiencia veo que cuando los alumnos salen de la universidad, cuando sacas la universidad a la calle, como aquí se ha dicho, se crean una serie de sinergias que no nacen en el aula, que no tenemos en el aula. Yo puse en marcha hace 5 años un proyecto que afortunadamente sigue todavía vivo hoy y bueno, pues este proyecto ha girado básicamente en dar relevancia a mujeres de nuestra historia española iberoamericana, proyecto que, bueno, pues activé a raíz de ganar la presidencia en la Asociación de Hispanismo Filosófico y me pregunté, bueno, pues como mujer, ¿qué puedo hacer yo dentro de esta asociación? Bueno, pues igual dar visibilidad a todos estos referentes femeninos, muchos de ellos desconocidos, que, bueno, pues forman parte de nuestra historia, como digo, en los 2 continentes. Y mi propósito fue sacar ese proyecto a la calle. Empecé el primer año en el Club Alma de Madrid, que me abrieron las puertas y resultó muy bien. La verdad es que tuvo bastante éxito de público, pero al ser un entorno cerrado, al ser un entorno que era al final un club privado de mujeres, me pareció que no era suficiente para seguir adelante con la iniciativa y lo llevé al Café Gijón. Lo digo porque este proyecto realizado en los últimos años en el Café Gijón me ha hecho valorar más cómo hay que crear relaciones horizontales entre todos los que conformamos al final la cultura dentro de nuestro país para crecer de una manera inclusiva, creando espacios fuera de la universidad, como decía, fuera de las aulas y además conectando las diferentes disciplinas, conectando la literatura, conectando la filosofía, conectando el arte, conectando la ciencia y, bueno, pues mi experiencia particular es que el proyecto ha resultado exitoso, debería haber más proyectos de este tipo en Madrid y para eso necesitamos a instituciones como Círculo de Bellas Artes. Muy bien, pues sí, es la hora. ¿Queréis decir algo más? Pues nada más, muchísimas gracias a todos por participar y por todo y gracias Valerio, director, por estar aquí. Gracias.